En este vídeo voy a hablar sobre el principio culpabilístico, que es la culpa. Cuando hablamos de culpa, lo que queremos decir, es decir, cuando estamos imputando la culpa a alguien, es un reproche que le estamos haciendo por una acción u omisión, es decir, por algo que no hace y que debe hacer, que produce un daño. Y en esto consiste la culpa. Bien, pues cuando hablamos de la culpa, debemos de tener en cuenta que como regla general, en el derecho de daños, en el derecho civil, es el demandante a quien le corresponde probar la culpa de un sujeto que ha causado un daño. Es decir, el demandante que está pidiendo una indemnización es quien tiene la carga de probar que a la persona, al demandado, al que le está pidiendo esa indemnización, es quien ha causado ese daño, es quien tiene culpa. Es decir, tiene que probar ese reproche que le está haciendo al demandado. Pues bien, a veces resulta muy complicado el probar la culpa, ¿no? el ejercer ese reproche, esa relación de casualidad, resulta muy complicado. Imaginemos pues un pequeño consumidor frente a una gran empresa, ¿no? Es complicado probar la culpa, así como en el derecho penal es indispensable. En este derecho de civil, derecho de daños, en el derecho que trata la responsabilidad civil, bueno, pues se han llevado a cabo una serie de medidas correctoras que tienden pues a objetivizar cada vez más la culpa, digamos, a poner más el foco en una situación de riesgo o a tratar pues alterar la carga de la prueba, y la vamos a ver. Esta serie de medidas correctoras, porque como digo, pues a veces resulta tremendamente difícil pues que exista un reproche por una acción u omisión de un sujeto, el probar eso. Pues como medidas correctoras tenemos por una parte la legislación, una legislación que establece unos criterios objetivos de riesgo. Así pone más el foco sobre el riesgo que sobre la culpa en sí. No se pone tanta atención tanta importancia de quién es la culpa, sino en cuanto a la situación de riesgo que se cree. Por lo tanto, pues creada esa situación de riesgo, procede indemnizar, y a veces de una manera casi objetiva, absolutamente, sin tener en cuenta pues la culpa. Y así pues, por ejemplo, pues vemos los daños provocados por un animal, donde, bueno, pues si un animal está vacunado, está tratado, está protegido, pues está atado, digamos, y a pesar de eso, pues se escapa, provoca un daño. Bueno, pues son cosas que difícilmente situaciones que difícilmente se pueden controlar. Aquí vemos que es complicado encontrar un reproche frente al dueño, y por lo tanto hay un criterio objetivo. Estos criterios objetivos se establecen siempre por la ley. Vemos también, por ejemplo, en el ámbito laboral, en un accidente de trabajo, pues los criterios que rigen son prácticamente objetivos. En un atropello a un peatón o a un ciclista, pues en cuanto a la legislación de accidentes de tráfico, también ahí se establecen pues un criterio objetivo de que pues cabe indemnizar de todas, aunque la culpa pues la hubiese tenido el peatón o el ciclista más que el conductor del vehículo. Lo vemos de una manera clarísima, la responsabilidad objetiva de los transportes aéreos de personas cuando hay pues una situación en la que un avión se tiene que quedar en tierra, por ejemplo, y tiene que indemnizar, aunque la causa pues pues sea el tráfico aéreo, sea ajena a la compañía aérea, o pues por causa del mal tiempo, aún así tiene que indemnizar a los viajeros, ¿no? Lo vemos este criterio objetivo, esta asunción de responsabilidad objetiva por parte de las compañías aéreas de una manera muy clara. Y luego, por otra parte, la jurisprudencia también establece criterios correctores, y entre ellos pues vemos, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, a la cual hacía alusión anteriormente. Y en la inversión de la carga de la prueba quiere decir que no es el demandante quien debe probar, sino que, pues por ejemplo, en beneficio del más débil, en el caso de los consumidores, pues es la empresa o el distribuidor pues quien tiene que probar que no ha causado ese daño. No el consumidor tiene que probar
que le han causado un daño, sino que es la empresa la que debe probar que no ha causado el daño. Esto es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba y se aplica también como un criterio corrector. Y por otra parte, pues también se tiene en cuenta el principio de facilidad y proximidad a las pruebas, es decir, aquel que tiene más facilidad porque tiene más disposición de probar, tiene que probar. En este caso, pues por ejemplo, pongamos la empresa tiene más facilidad siempre de probar en el caso pues de un accidente de trabajo, ¿no? Y de probar si es culpable o no es culpable. Si oculta pruebas, se entiende que ese ocultamiento de pruebas es malintencionado y pues quien esconde pues se le achaca la culpabilidad. Luego, por otra parte, otro criterio jurisprudencial es la presunción de culpabilidad. Y esto es una presunción iuris tantum. ¿Qué quiere decir iuris tantum? Ya veremos en otro vídeo la distinción entre las presunciones, los tipos que hay, la iuris tantum y la iure de iure. Iuris tantum significa que cabe prueba en contra, pero en principio se presume la culpa. Pues, por ejemplo, pensemos en un comedor donde hay niños y bueno, pues terminan todos intoxicados en su casa, ¿no? Es una situación que no se entiende esa intoxicación genérica de toda la clase, si no es porque pues la comida del comedor estaba en mal estado. Se presume ahí una culpa. Tendrá, bueno, pues el colegio que probar que no fue así, pero en principio hay una presunción de culpabilidad. O en el caso, bueno, pues de los viajeros en un autobús, ¿no? Puede el conductor poner toda la diligencia en la conducción y a pesar de eso, pues por un pequeño frenazo o cualquier cosa, para evitar un riesgo mayor, pues un viajero se cae y se rompe el brazo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahí siempre hay una presunción de culpa del conductor de la compañía de transportes. Y por otra parte, la diligencia que se debe tener en cuenta para cada supuesto. Bien, no basta la diligencia del buen padre de familia, que es lo que en derecho se considera la diligencia de cuidado media, sino que hay que tener en cuenta, pues caso a caso, una diligencia. Esto es la subjetivización de los criterios de diligencia para cada supuesto. Pues el socorrista debe poner muchísimo mayor cuidado en su trabajo, en la circunstancia en la que está, que cualquier padre de familia. De manera que se le va a reprochar con un criterio pues mucho más adecuado a su caso, mucho más duro, mucho más exigente. Se le va a reprochar que tenían que haber evitado pues cualquier otra situación de riesgo que alguien que no es socorrista, en un ahogamiento en una piscina, por ejemplo. Y por otra parte, otro criterio que se tiene en cuenta es, lo pongo aquí en latín, cuius commodus eius incomodus, es decir, que quien se aprovecha de una situación de riesgo no puede salir beneficiado de la misma. Esto, bueno, pues podemos verlo en el caso de una empresa, por ejemplo, que se ahorra todo lo que es la formación y la prevención de riesgos laborales y el material necesario que tiene que dar a sus trabajadores para evitar riesgos, pues para abaratar costes, bueno, pues en el fondo con lucro, se está beneficiándose de esa situación de riesgo que está creando, pues lo que viene a decir este criterio es que no se puede aprovechar de esa situación y por lo tanto tendrá que responder, es decir, no puede de alguna manera salir beneficiado alguien que está creando un riesgo y entonces los jueces, la jurisprudencia toma este principio para condenar al pago de una indemnización.